El Señor nos trae su palabra preciosa y poderosa que hace mucha falta en nuestros tiempos. Conocer del mensaje del Señor sobre el gozo y la paz que fortalece la vida. En Filipenses 4, 1 al 9, el Señor en su palabra nos enseña el gozo y la paz que fortalecen la vida. Filipenses capítulo 4, justo después de Efesios está Filipenses 4, versos 1 al 9. Filipenses capítulo 4, versos 1 al 9. Así dice la bendita palabra del Señor. En esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es regocijaos en el Señor siempre. Empecemos desde el versículo 1 de Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, gracias por esa palabra viva, porque tú la envías con propósito y nunca vuelve vacía, ni los que en ti confían. Confiamos en lo que tu Santo Espíritu nos va a guiar a toda verdad y al querer como el hacer tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El gozo y la paz que fortalecen la vida. Vivimos en una época que está marcada por la ansiedad y la angustia, que la presión constante y la inestabilidad que impactan emocionalmente. Muchas personas buscan paz en el dinero, en las relaciones, en los logros o en distracciones momentáneas, pero terminan más cansadas y vacías, sin paz. La carta que hace Pablo a los filipenses, también Dios quiere usarla en nuestras vidas. Y él no estaba en un resort o en un hotel de lujo con jacuzzi y todo aquello. No, Pablo está escribiendo esta carta del gozo y la paz desde la cárcel, preso, maltratado. Cuando escribe esta carta a los filipenses, la conocían como la carta del gozo. Ustedes se imaginan
esto nos enseña una verdad poderosa, que el gozo y la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo estaba viviendo en medio de esa situación tan incómoda. En Filipenses 4, 1 a 9, Pablo nos habla de vivir, cómo vivir una vida fortalecida con gozo y la paz de Dios que guarda el corazón. Es allí donde nos enfocamos. Observen el verso 1 al 4 cómo es dirigida esta enseñanza de parte del Señor. Recuerden que Pablo siempre hablaba a los hermanos y a las hermanas con mucho amor. Y fíjense que la actitud de él, más que de decir hagan, porque yo lo estoy diciendo, él comienza diciendo, mira, amados, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. La clave del gozo y la paz está en que, según el versículo 1, estad así firmes ¿en quién? En el Señor, no en las emociones, no en las circunstancias, no firmes en lo que parece que no sabemos ni cómo va a terminar todo esto. Él nos dice, sigan firmes en el Señor, porque ante cualquier circunstancia la firmeza en el Señor es la que te puede dar la estabilidad emocional que necesitamos y no caer en la angustia y el estrés que se está promoviendo. Mira, ¿qué va a pasar ahora? Y Pablo le dice a los hermanos que estaban siendo perseguidos, ahora no por él, pero por otros, y que estaban sufriendo mucho. Y él le dice de la cárcel, manténganse firmes en el Señor. Es la diferencia de estar firme en la tradición o firme en la religión que nos salva. Pero estando siendo firmes en Cristo hay victoria segura. ¿Cuántos lo creen así? La estabilidad espiritual no proviene porque todo esté saliendo bien, sino en quién estamos anclados en medio de la tormenta. Si estamos en Cristo hay victoria, la roca firme de todos los siglos. Así es. Cuando estamos firmes en Él, el gozo nos fortalece del Señor ante los problemas. No el gozo del mundo, no el gozo de la carne, pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Y muchos creyentes nos debilitamos porque intentamos sostener nuestra vida espiritual con nuestra fuerza, con nuestra concentración. Y hoy el Señor nos llama a volver a la fortaleza que solo en Cristo podemos tener. Si usted observa el versículo 4 de Filipenses capítulo 4, dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el salmista David había encontrado esa fortaleza del Señor. Salmo 28, 7. En el Salmo 28, 7, usted encuentra la inspiración del salmista David en la fortaleza del Señor, no es su propia fuerza. Salmos, que está en el centro de la Biblia, en el capítulo 28, versículo 7, el Señor nos habla cómo David encontraba su fortaleza en el Señor. Cuando Pablo dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Pero ¿y de dónde viene ese gozo? Salmo 28, 7, el salmista David lo expresa de esta manera. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así que cuando Pablo está diciendo regocijado y estar firme en el Señor, aquí David nos da el ejemplo. David en el Salmo 28, 7 estaba diciendo, ¿dónde estaba la fortaleza? No en él mismo,
porque él le falló a Dios muchas veces. Pero ¿dónde está su fortaleza? Hoy usted también tiene ese recurso. ¿Dónde puede estar usted firme si no en el Señor? Dice. ¿Y sabe por qué? El salmista dice en el Salmo 28:7, porque en Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Cuántos pueden decir que los que confían en Jehová son ayudados? Por eso la recomendación, por eso el apóstol hace énfasis, es en el Señor donde usted puede estar, no solamente creyendo por creer, pero con plena confianza en el Señor. El salmista dice que lo hizo, ¿y cuál fue el resultado? Y fui ayudado. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos ayude hoy? Así es. Y el resultado es ese gozo que Pablo está diciendo, regocijado. Es gozo sobre gozo. Cuando se usa la palabra gozo, es gozarse en el Señor. Cuando se usa la palabra regocijado, es una y otra y otra. ¿A dónde debo encontrar el gozo y la fortaleza de mi vida? David dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío yo y fui ayudado. ¿Cuál es el resultado? El gozo en el corazón. Ahí está el resultado cuando usted pone su plena confianza en el Señor. ¿Y qué pasa cuando hay un corazón gozoso en el Señor? Siga leyendo en el Salmo 28:7. ¿Qué pasa en un corazón que ha confiado plenamente en el Señor y le trae gozo al corazón? Usted termina alabando al Señor. ¿Ve cómo termina el Salmo 28:7? Dice, y con mi cántico te alabaré. ¿Sabe que Pablo vivió eso mismo? Cuando lo azotaron y lo maltrataron y lo metieron en el calabozo de bien adentro, ¿qué estaba haciendo Pablo? Mientras estaba allí confiando en el Señor y el gozo del Señor era su fortaleza. Dice que alababa a Dios con cánticos espirituales, con salmos y con himnos. Aprendió de David. Cuando el gozo es del Señor, usted hasta puede alabar al Señor aunque no todo salga bien. Aun cuando no todo es lo que quisiéramos que fuera. ¿Cómo yo puedo cantar si estoy pasando por tantas dificultades? Cuando el gozo del Señor, tu fortaleza es. Y por eso Pablo, volviendo a Filipenses capítulo 4, versículo 4, está diciendo, amados, no solamente tengan algo de gozo. En el versículo 4 del capítulo 4, Pablo está diciendo, mire, no se conforme con un poquito de gozo, sino que regocijaos. ¿En quién? Y vuelve a hacer énfasis. El gozo del mundo se desgasta. El gozo que este mundo da no fortalece. Pero el gozo del Señor no es como el mundo la da y nadie la puede quitar. Ni siquiera las perturbaciones, las tribulaciones, las angustias y las malas noticias. Mientras sea el gozo del Señor y usted permanece en el Señor, Filipenses 4:4, regocijado en el Señor, nada más los domingos. Dice ahí en su Biblia, dice ahí nada más los miércoles. En su Biblia, ¿qué dice Filipenses 4:4? ¿Regocijado en quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Gozarse en el Señor no es de que a ratico y un poquito. Gozarse en el Señor es permanecer en su gozo que te fortalece. Y Él lo reitera. Mire el énfasis que Pablo aquí hace sobre el gozo. Dice Filipenses 4:4, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. El gozo es una decisión espiritual. Óigase bien. El gozo no es si todo lo que está alrededor está bien. Regocijado en el Señor siempre significa estar conectado constantemente en ese gozo del Señor. Regocijado es un mandato, siempre indica constancia, constantemente
en el Señor es la fuente correcta. No es el gozo por lo que tengo, sino el gozo por a quien tengo. Mire qué diferencia. El gozo del Señor no es por lo que tengo. El gozo del Señor es por a quien tengo. ¿Cuántos aquí dan gracias a Dios que tenemos ese acceso después que el velo del templo se rompió? Tenemos el acceso para estar en el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Este es el gozo que Cristo que fortalece aun cuando estemos cansados. Pablo cansado en la cárcel y aún tenía gozo que renueva la esperanza. Entonces él desde la cárcel le dice a los hermanos: firme en el Señor, gócense en el Señor, porque allí hay fortaleza de Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Si esperamos que todo mejore para que nos gocemos, nunca vamos a gozarnos. Porque no todo va a estar bien todo el tiempo, pero Dios sí va a estar al alcance de tu fe todo el tiempo. Y el gozo del Señor precede a la victoria, es como una antesala. ¿Cómo tú estás cantando y las cosas, todo no te está yendo bien? Cuando el pueblo del Señor iba a la batalla, ¿sabe qué hacían? Ponían por delante al coro. ¿Y qué usted cree que hacía el coro? ¿Llorar? No, iban a la batalla con el coro ¿qué? Cantando y alabando en el gozo, declarando que la victoria es del Señor. Así le podemos decir a nuestros problemas. Yo no sé cómo el Señor va a resolver esto, pero yo sí sé que mi Redentor vive. Yo sí sé que Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces le voy a alabar, aunque no vea todavía la solución. Él es digno de mi alabanza. ¿Cuántos creen que Él es digno de la alabanza? Amén. Así es. Y que nos gocemos en Él, aunque no vemos todo resuelto, pero esa es una antesala. Es como declarando que Dios va a hacer lo que Él sabe hacer en su tiempo, que es perfecto. Él nos da esa paz que nos guarda. Si usted observa en los versos 6 y 7, dice que lo que a nosotros nos limita gozarnos en el Señor, lo que a nosotros a veces nos frena de pasar tiempo en oración y en la palabra del Señor, es el afán de este siglo. Y por eso Pablo en el verso 6 de Filipenses 4 dice: por nada. ¿Usted qué entiende con eso? No, pero usted sabe, hay unas cuentas que tengo que, usted sabe que tengo unas cosas que tengo que resolver, que no sé cómo, es que necesito tal cosa y tengo que afanarme. Y Pablo aquí dice: mira, eso te afecta, eso debilita tu fe y tu confianza en Dios. Entonces Pablo entra allí directamente diciendo: por nada estéis afanados. ¿Sabes qué debe hacer con el afán? Con lo que te preocupa. Él sigue diciendo: no hagas esto, pero haz esto. ¿Con qué? Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios. Delante de Dios. ¿Con cuánta oración? En toda oración. Perdón, es que ya yo oré, pastor, yo siempre estoy orando. Pero el Señor te está diciendo en su palabra: por nada estés afanado, pero que sean conocidas todas tus peticiones. ¿Con cuánta oración? Con toda oración. ¿Y qué más? Yo estaba orando, pero yo no le he metido así como tanta fuerza como el ruego o la súplica. Tal vez ese es el nivel que Dios quiere tener tu relación con Él. Una oracióncita ahí de: Señor, te doy gracias, Señor, te pido cambio y fuera. No, el Señor te está diciendo que hagas una comunión más profunda, con toda oración, con ruego. Pastor, yo creo que a mí me falta un poquito de eso. Puede ser. Pero lo más importante
es que no es solamente pedir. Si usted ve ese versículo 6 de Filipenses 4, a veces nos volvemos puro, dame Señor, necesito, quiero. En Panamá decíamos en inglés, gimme, gimme y nada de tequi-tequi. Solo pedir y pedir y pedir. Y lo que este versículo te está diciendo, acuérdate de tus bendiciones, cuéntalas y dale gracias a Dios. No es solo pedir. Qué triste cuando nuestros hijos nada más piden y piden, nunca te dan gracias por lo que ya tienen. Así el Señor nos dice en sus palabras, claro que tú puedes confiar todos tus afanes, todas tus peticiones, pero hazlo con acción de gracias. Señor, gracias porque estoy respirando. Mira, desperté hoy, Señor, gracias. Señor, gracias porque me prestas la vida. También yo puedo presentarme al Señor con mis ruegos y mis peticiones y acción de gracias. ¿Cuántos creen que Dios es digno de acción de gracias? Así es, amén. Entonces, el Señor te dice, ¿sabe qué va a pasar si tú lo haces así? Filipenses 4, verso 7. Si tú lo haces así, y la paz de Dios, hermanos, este es un tema muy profundo. ¿Cómo así que sobrepasa todo entendimiento? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros somos lo que pensamos. Pienso, luego existo, decía el filósofo. Y por eso el Señor nos está diciendo que necesitamos una mente renovada. Todo lo verdadero, dice en los versos 8. Pero para llegar a esa mente renovada, es importante que usted se refiera a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, porque yo no tengo esos pensamientos que dice Filipenses 4, 8, porque necesitamos volvernos a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Cómo puedo tener una mente que siempre está pensando todo lo que dice Filipenses 4:8? Comienza aquí en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Lo precioso de la palabra de Dios es que no solamente te dice qué hacer, sino cómo se hace. Mire Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, nuevamente os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo llegas a ese nivel? Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que yo me conecto y tengo una mente digna del Señor. De Filipenses 4:8 comienza aquí, con la mente. Por eso, hermanos, no todo pensamiento merece hospedarse en nuestra mente. Hay pensamientos que nosotros podemos rechazar. Dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti, decía el cántico, el corito que cantábamos. Si el diablo toca a tu puerta, a tu corazón, si esos malos pensamientos llegan a tu mente y a tu corazón, tú puedes rechazarlo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo no tengo que seguir pensando en las cosas que hice mal en el pasado. El Señor te está diciendo, deja que tu mente sea renovada, como dice Romanos 12:2. Estamos en un nuevo año, 2026. Tenemos que pensar diferente si queremos que nos vaya bien. Y el Señor te dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿en qué debo yo estar ocupado pensando? Cuando aquel alumno le pregunta al maestro, ¿y cómo es que yo puedo tener la mente de Cristo
y pensar como Filipenses 4:8. El maestro decía, hijo, los pájaros van a seguir volando sobre tu cabeza siempre, pero no pueden detenerse en su cabeza a hacer un nido. Así son los pensamientos que vienen y van. Tú le puedes decir, no, yo no tengo tiempo para pensar en eso. Yo tengo que pensar en lo que Dios me dice en su palabra. Llena tu mente y tu corazón de lo que dice su palabra. ¿Cómo qué? Entonces mire que la Biblia da los ejemplos. Filipenses 4:8. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿En qué debo estar pensando, hermano? Por lo demás, hermanos, en esto pensar. Todo lo verdadero. Ahí no dice, bueno, unas cuantas verdades con algo de mentirita no hace daño. Sí, hace daño. Una sola papa podrida puede podrir todas las papas. Por eso el Señor te dice, mira, piensa en todo lo verdadero. ¿Dónde está todo lo verdadero? No es que está. ¿Qué es lo verdadero? Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Piensa en Cristo. Pienso en Cristo al levantarme en la mañana. Pienso en Cristo al acostarme a dormir. Si mi alma está angustiada y problemas hay en mí, pienso en Cristo y Él me da seguridad. Piensa en Cristo. En la palabra del Señor, Filipenses 4:8 te dice, todo lo honesto, todo lo justo, ese es Cristo. Todo lo puro, ese es Cristo. Todo lo amable, ese es Cristo. Todo lo que es de buen nombre, ese es Cristo. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ve que la palabra de Dios te dice qué hacer y cómo hacerlo? Mientras tu mente está ocupada en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, no hay espacio para lo que no es digno del Señor. Ni siquiera de mencionar. ¿Y de qué es eso? Todo lo que no es digno del Señor. Todo lo que es de buen nombre. Si es digno de alabanza, piensa en eso. ¿Usted ve cómo aterriza de nuevo en la alabanza, hermano? Pues cuando tu mente está así llena de esa inspiración de Dios, tú le puedes decir a tu alma, alma mía, alaba al Señor, porque Él es bueno. No me ha dejado de amar a pesar de que yo le he fallado, Él nunca me falla. Por eso lo he de alabar, por eso en Él he de pensar, siempre, todo el tiempo. Entonces Pablo pasa de la enseñanza teórica en el verso 9, ya no está diciendo, miren lo que deben hacer. Ahora Pablo dice, vamos a hablar con el ejemplo. Filipenses 4:9. Usted quiere enseñarle algo a un niño, a un joven, a una persona, ¿sabe con qué autoridad hay más dirección? Con el ejemplo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:9? Y lo que aprendisteis y recibisteis y oíste, ¿de quién estaba hablando Pablo? Pablo está diciendo, yo sé de lo que le estoy hablando. Mírenme, miren lo que les he enseñado, miren lo que ustedes recibieron, miren lo que ustedes han oído. Y lo más importante es la última palabra. Miren lo que ustedes han visto en mí. Pablo se presentaba como Jesucristo se presentaba. ¿Con qué autoridad enseñaba Jesús? No como los fariseos, que era pura habladera. Así Pablo nos habla hoy y nos dicen, hermanos, no es cuestión solo de hablar. Mírenme a mí. ¿Cómo debemos hacer esto? Él no le dice allí en el verso 9, quédense ahí meditando en eso, en una reflexión. Hermanos, además de haberlo aprendido y recibido y oído y visto, Él está diciendo, esto hacer. ¿Y saben qué va a pasar si lo hacemos?
la última parte del verso 9 del capítulo 4 de Filipenses. Y el Dios de paz no se va a quedar mirando tus aflicciones y tus perturbaciones sin hacer nada. ¿Sabe qué hace el Señor? Si tú le respondes con una mente y un corazón consagrado, dice Filipenses 4:9, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Que Él da ese efecto que el mundo no puede dar? ¿Ves por qué Jesús le decía, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Usted quiere tener paz? Amén. Aquí el Señor te está diciendo cómo. Gózate en el Señor, permaneciendo firme en el Señor. Alábale como Él se merece con acción de gracias, siempre, todo el tiempo. Pon tu mente y tu corazón para que Él lo renueve, lo vaya transformando. Ese es el énfasis de este mes, consagración y transformación. Eso de consagrado solamente, estoy consagrado pero no pasa nada. Tiene que haber un antes y después. Que Cristo llegó a mi vida y hizo de mí una nueva criatura. Y todas las demás cosas pasaron. Entonces es Cristo el que está transformando. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Va a haber un corazón que le alabe. Va a haber un corazón lleno de su paz. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Eso es lo que el Señor nos está hablando esta mañana y nos está diciendo, mira, el gozo te sostiene, la ansiedad y la angustia te debilita. ¿En qué vas a ocupar tu mente? No, pero ¿cómo hago con este problema? Preséntaselo al Señor, como dice el verso 6 de Filipenses 4. Por nada estés afanado. ¿Qué hago con el afán? Llévalo como una petición delante del Señor. Con toda oración. Yo creo que me falta un poco más de oración. Con ruego. Yo creo que puedo ser más intenso en mi oración. Y con acción de gracias. El Señor te está diciendo cómo manejarse en estos tiempos para que en tu vida haya gozo y paz. Porque el gozo te sostiene, la paz que gobierna de parte de Dios te trae tranquilidad y fortaleza. La vida se fortalece cuando Dios es nuestra fortaleza. El gozo y la paz no depende de lo que está pasando alrededor, sino de quién gobierna dentro de mí. ¿Quién es el Señor? Señor significa que Él tiene toda la autoridad y tiene toda la soberanía. Entonces, yo voy a poder disfrutar el gozo del Señor y voy a poder disfrutar su paz. ¿Por qué no le pedimos al Señor que fortalezca nuestra vida con su gozo y con su paz? En esta mañana podemos ponernos de pie y unirnos en oración profunda. Señor, Dios Todopoderoso, este es el tiempo en que las cosas nos pueden perturbar, llenar de angustia y de afán. Pero tú nos dices en tu palabra que presentemos nuestras peticiones delante de ti con toda oración, con ruego y con acción de gracia. Esta mañana queremos, Señor, presentarte lo que nos preocupa. Cuando tú tienes el control, Señor, lo que nos preocupa no nos domina. Señor, cuando tú tomas el control, hay victoria segura, Señor. Tomamos la decisión de reemplazar la ansiedad con tu paz, presentándotela con toda oración, con ruego, con súplica. Señor, porque tu paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que yo no necesito entender cómo lo vas a hacer, pero estar plenamente confiado que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Amén. Señor, yo te doy gracias porque tú puedes renovar nuestros pensamientos, que a veces lo que hacen es debilitarnos, pero tu palabra, Señor, nos fortalece para que podamos declarar que
que tu gozo es nuestra fortaleza. Señor, que tu paz gobierna nuestra vida y por eso podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Señor, en esta hora reconocemos que a veces queremos calcular las cosas como nos pueden parecer. Pero Señor, tú eres soberano y tú lo sabes todo, Señor. Podemos ponernos en tus manos y confiar que tú vas a completar la buena obra. En este día declaramos que mis problemas no son más grandes que tus fieles promesas, Señor. Señor, en este día declaramos que lo que nos preocupa no nos debe ocupar toda la mente y todo nuestro corazón, sino tu palabra buena, Señor. Señor, toma el control de nuestras vidas. Danos esa paz, danos ese gozo que necesitamos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.